Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, profesora. El audio se escucha bien. Muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Tengo claro algunas indicaciones referentes al área, ¿sí? Hay que tener en cuenta que durante las sesiones vamos a hacer un poco más ordenados referente a la participación. Recuerden que de acuerdo a la participación se registra la asistencia. Entonces, a medida que ustedes desean participar o cuando yo realice alguna consulta y desean participar, tienen la opción aquí de levantar la manito para que puedan hacerlo, ¿sí? ¿Me logran escuchar, chicos? Estaba hablando, creo, con el micro apagado. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. Entonces, recuerden ellos, ¿sí? Activar la manito para que puedan participar, ¿sí? Muy bien, sin más que decirles. Y bueno, recordarles también que si tienen algún inconveniente, alguna interferencia referente a la clase, por ejemplo, se encuentran en el trabajo o no pueden activar el audio, me lo hacen saber para que puedan a través del chat, ¿sí? A través del chat me comentan, profesor, estoy en mi trabajo, porque los que ya han tenido clase conmigo tendrán en cuenta que durante la sesión hay preguntas, hay consultas, hay una pequeña retroalimentación que nosotros debemos de estar atentos, ¿ya? Y de la misma forma, los alumnos que llegan tarde, cuando ya la clase haya empezado, me justifican o el saludo a través del chat también, ¿ya? Para que no haya interferencia. ¿Sí? Muy bien, chicos, sin más que decirles, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros nos encontramos en el curso de comunicación, pero a ustedes como quinto año les corresponde desarrollar el eh, contexto de literatura, ¿ya? Sí, en literatura.
Entonces vamos a hablar sobre, recuerden que estamos hablando sobre la literatura universal, ¿no? Y cómo se desarrolla a través del tiempo, ¿ya? Hemos hablado ya de los tres primeros movimientos literarios con la cual se inició la literatura, ¿ya? Ahora, vamos a hablar el día de hoy del llamado romanticismo. ¿De qué creen que hablará o qué temas plasmará el romanticismo dentro de esta época? ¿O en qué se enfocará este movimiento literario? Chicos. ¿Qué me pueden decir al respecto, chicos? Mis buenos días. El romanticismo Buenos es una días. ilustración de los sentimientos. Ya, es un movimiento referente a los sentimientos. ¿Qué más? ¿Qué más creen que nos habla? El romanticismo. ¿De qué más creen que nos habla? ¿Puede ser de un movimiento cultural, profesora? Ya, claro, es un movimiento cultural, sí. Muy bien. Se asemeja mucho, se acerca mucho a lo que en realidad habla el romanticismo. Cuando nosotros vamos a hablar del romanticismo, la misma palabra nos manifiesta, ¿no? Románticos. Entonces, los que pertenecen al movimiento literario del romanticismo van a plasmar historias románticas, ¿no? Que va a trascender a través del tiempo. El tipo de lenguaje y todo lo demás van a estar influenciados por la cultura, por la sociedad en la cual se encuentra. Al nosotros hacer una localización cronológica, encontramos que el romanticismo se va a encontrar a la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Del siglo XIX. Ahora, respecto al contexto histórico-cultural, mencionamos que el romanticismo, donde se origina o surge en Alemania, a finales del siglo XVIII, y casi paralelamente con el realismo, ¿sí? Y la primera revolución industrial en Inglaterra, ¿ya? Recuerden que estos aspectos históricos van a ser fundamentales dentro del desarrollo de la historia, ¿ya? Van a ser fundamentales, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera van a influenciar en la literatura de estos tiempos. ¿Sí? Entonces, este movimiento o este movimiento literario va a surgir, recuerden, en Alemania a finales del siglo XVIII y casi paralelamente con la primera revolución industrial en Inglaterra. Recuerden que cada revolución o cada guerra, cada transformación va a ser con beneficio o mejor dicho va a surgir con algún cambio. ¿Ya? Y la Revolución Francesa, ¿no? Del año 1789.
Aquí se va a desarrollar la consolidación del capitalismo y la industrialización. Y se va a plasmar o se va a practicar una filosofía idealista alemana que va a estar por los hermanos Schlegel, ¿sí? Schelling y Fritz Schlegel. Ahora, dentro de esta época se va a desarrollar también la independencia americana, ¿no? Del año 1776, que se va a desarrollar durante esta etapa. Y va a ser de los derechos del hombre, sea el centro y establezca la república como forma, ¿sí? Como forma de gobierno, ¿no? Que se generalice o que se llegue a manifestar la forma de gobierno y del pueblo. ¿Sí? Entonces, la Declaración de la Independencia Americana va a ser fundamental, ya que van a plasmar ciertos aspectos sociales que van a marcar esta época, ¿no? Recuerden que se va a hacer de los derechos del hombre, los derechos del hombre va a ser el centro de la historia y va a establecer la república como forma de gobierno, ¿sí? Y va a establecer al pueblo, ¿no? Con sus normas y leyes de la época. ¿Sí? Muy bien, entonces recuerda, ¿cómo surge el romanticismo? Surge con la primera revolución industrial, con la revolución francesa, la independencia americana del año 1776. Entonces va a tener varios antecedentes históricos que van a marcar esta época, ¿sí? Y cada uno de ellos van a estar dentro de los aspectos, dentro de la literatura, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Chica. Ninguna duda, Mir. Muy bien, muy bien. Ahora, el romanticismo se le va a considerar también como un movimiento artístico cultural, ¿sí? ¿Por qué diremos o por qué manifestamos y decimos que se le considera como un movimiento artístico cultural? ¿Por qué se le considerará de esa manera, chicos? A ver, ¿quién me manifiesta? A ver, chicos, a ver. Evelyn. Evelyn Aurora, ¿me escuchas? Sí, Miss, buenos días. Evelyn, ¿qué me podrías decir al respecto? ¿Por qué crees que consideraremos a cada movimiento literario un movimiento artístico cultural?
Evelyn, ¿qué puedes deducir de ello? No le entendí todavía, Miss, disculpe. No, la pregunta es, ¿tú qué deduces? ¿Qué deduces respecto a que se mencione que es un movimiento artístico cultural? ¿A qué crees que se refiera? Esa es la pregunta. Todavía no iniciamos con la explicación. ¿Qué sobreentiendes? ¿Qué comprendes? ¿O a qué llamaremos? ¿A qué crees que se refiere? Que iban a hablar sobre lo artístico y, ¿no? Que iban a tratar sobre temas de pintura y música. Muy bien, exacto. Tiene mucho que ver con ello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un movimiento artístico y cultural, o mejor dicho, de un movimiento literario, siempre vamos a encontrar estas características. ¿Por qué decimos que siempre vamos a encontrar esta característica? Porque los movimientos literarios no se van a centrar solamente en la literatura, sino que van a tener como antecedente los aspectos culturales, los aspectos sociales de la época. ¿Sí? Dichos aspectos van a tener en cuenta. Ya por eso se dice que es un movimiento artístico cultural. No se centra en un solo arte, se podría decir, ¿no? En un solo arte. Y que se opone a los preceptos del neoclasicismo, ¿no? A los pensamientos del neoclasicismo, ¿no? Cómo es que se desarrollaba o qué aportes tenían los neoclásicos dentro de esa época, ¿no? El romanticismo se opone rotundamente a ello, ¿sí? Y van a ser paralelamente en Alemania e Inglaterra. ¿Qué quiere decir que nace paralelamente en Alemania e Inglaterra? Es que en ambos lugares o países se va a desarrollar la misma temática, con diferencia a que cada uno de las manifestaciones, tanto en Alemania como en Inglaterra, se llega a manifestar de distinta manera, ¿no? Pero paulatinamente en ambos se desarrolla con la misma temática, la misma terminología, quizás con diferentes, claro, está representantes, y uno más que otro va a tener su reconocimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Su avance, su trascendencia, ¿sí? Es un movimiento cultural asociado a la libertad. Los románticos plasmaban, si bien es cierto, sus escritos y lo veían como un ente de libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba un poco, se podría decir, se daba a conocer, se daba a conocer el movimiento, pero con algunas privaciones, ¿no? En lo cual, no sé, los
los que pertenecían a esta época no podían dar a conocer su forma de pensar, ¿sí? Su forma de pensar, su forma de pensar sobre la sociedad. Entonces ellos veían dentro de sus escritos una estrategia, una metodología para poder dar a conocer su pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que consideraba y qué es lo que se creía de esta época? ¿Sí? Y cómo el gobierno consideraba de que eran los escritores de esta época eran subjetivistas. Entonces, llegaron a considerar que no era del todo cierto o del todo real dichas manifestaciones, ¿ya? Dichas manifestaciones. Muy bien. ¿Hasta ahí me dejo entender? ¿Sí? Chicos. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Miss. Todo está ¿Está ahí claro, todo profesor. claro? Muy bien. Entonces, chicos, recuerden participar durante la clase, ¿ya? Para yo poder registrar la asistencia y a la vez si tienen consultas o dudas, me gustaría que me las hagan saber por medio del chat o recuerden la opción de levantar la mano, ¿ya? Y no quedarse quizás callados para chicos. Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿qué características va a tener el romanticismo? Como bien hemos mencionado, va a tener el culto a la libertad. Va a estar llena de subjetivismo, ¿ya? El culto a la libertad es a la forma de pensamiento, ¿no? Con la cual ellos se van a llegar a manifestar. Y subjetivismo, ¿por qué? Porque su lenguaje o lenguaje que ellos van a emplear no va a ser del todo real, ¿sí? Ellos van a estar llenos de símil y comparaciones en los cuales no van a llegar a manifestar por del todo, ¿sí? O mejor dicho, van a exagerar un poco en el tipo de lenguaje que ellos emplean, ¿no? Y va a estar lleno de fantasía y misterio, ¿no? Mucha fantasía, mucho misterio en cuanto al desarrollo de sus historias, ¿no? Va a estar llena de ilusionismo, se podría decir, ¿no? Ahora, va a haber una atracción por el pasado medieval, ¿no? Por esos antecedentes, por esas manifestaciones medievales. Entonces, va a haber mucho de y una revaloración de lo nacional. En sí, como surge en Alemania, va a haber una revaloración de la cultura alemana de esta época. Sí, va a haber ello. Y aspiración a un mundo superior, a un mundo en el cual se va o consideraban ellos lograr llegar, ¿no? Y el predominio de sentimientos sobre la razón. ¿Qué quiere decir ello? Que los románticos de esta época van a considerar que lo que les decía el sentimiento, mejor dicho, el corazón, por así decirlo, sí, ellos tenían que realizarlo. Entonces, por eso es que predomina el sentimiento más que la razón. ¿Ya? Sentimiento más que la razón, ¿no? Entonces, lo que era correcto, por ejemplo, si se consideraba o nosotros creemos que lo correcto es, por ejemplo, alguien roba, llamar a la justicia, ellos se dejaban guiar por lo que sentían quizás por la persona que estaba realizando ese acto, ¿sí? Y muchas veces cometían acciones un poco subjetivas o irreales, ¿no? Va a estar lleno de idealismo y evasión de la realidad. Se va a idealizar mucho,
se va, mejor dicho, imaginando, ¿no? Y evasión de la realidad, ¿no? Van a tratar de evadir lo que en realidad sucedía en esta época, ¿sí? Entonces, recuerden, va a haber un culto a la libertad debido a la forma de pensamiento que van a tener los románticos en esta época, ¿ya? Y subjetivismo, porque va a haber una exageración, ¿no? Van a plasmar ideas un poco subjetivas fuera de los aspectos reales, ¿no? Y una característica frecuente o que nosotros debemos de recordar, la cual hace diferencia, es el que el sentimiento predominaba sobre la razón, ¿ya? Sobre la razón. Pues son aspectos o características muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el romanticismo en Alemania va a surgir o se va a mencionar o se dice de que es la cuna del romanticismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es donde surgió en primero, ¿no? Los principales teóricos dentro del romanticismo alemán van a ser los llamados hermanos Schlegel, Augusto Wilhelm von Schlegel y Friedrich von Schlegel, ¿ya? Son dos de los grandes representantes del romanticismo alemán, ¿no? Que es donde surge primero y se da a conocer esta forma de pensamiento, ¿sí? Los hermanos, ellos son los famosos hermanos Schlegel, que van a plasmar sus aspectos, sus características dentro de Alemania, revalorando su cultura, ¿no? Ahora, al movimiento, o mejor dicho, al movimiento literario del romanticismo se le va a considerar o se le va a conocer como el movimiento Sturm und Drang, ¿no? Va a ser una obra teatral de que va a enfocarse en tormenta y pasión, ¿no? Formado en los años de 1770 por los jóvenes alemanes, ¿no? Cuyo líder va a ser el filósofo Herder, ¿no? Que valoran lo folclórico, lo nacional y popular, ¿no? En oposición al universalismo clásico grecolatino que se desarrollaba en esta época, ¿no? Ahora, el movimiento Sturm und Drang es con el nombre en el cual se conoce en Alemania el romanticismo, ¿sí? Se conoce como el fundador del romanticismo alemán, ¿no? Que va a estar desarrollado a fines del siglo XVIII. Nombre se va a deber a la obra teatral Sturm und Drang, ¿no? De Friedrich Schiller, ¿sí? De Friedrich Schiller. Significó oposición, dice, contra el racionalismo y la ilustración, ¿no? La forma de pensamiento que ellos vayan a tener en esta época, ¿no? Estos poetas que van a surgir durante esta época van a tener unos ideales de ensueño, ¿no? Y de misterio, así como los lados ocultos del alma. En sí, el interés se va a centrar en las tradiciones de los alemanes, ¿no? En lo legendario de su cultura, en lo que trascendía en sí. Y sus principales representantes van a ser Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿no? Que son los máximos representantes de esta época, ¿no? Junto con Becker, ¿ya? ¿Quién es Becker? Gustavo Adolfo Becker es uno de los grandes representantes de esta época, el cual
Él nace en Sevilla en el año 1836 del 17 de febrero. Él desciende de una noble familia de comerciantes de origen flamenco, ¿no? La infancia en sí del poeta va a ser dichoso hasta los 5 años de edad, ¿no? De Becker. Cuando murió su padre a los 11, para colmo murió su madre al mismo tiempo. Con su hermano Valeriano y él se van a pasar a vivir a la casa de su madrina, donde Gustavo Adolfo Becker va a disfrutar mucho leyendo los libros de su biblioteca, ¿no? De la biblioteca de su madrina. Ya a los 18 años él se va a mudar a Madrid, se va a Madrid, y para ganar algún dinero el poeta va a escribir comedias, ¿no? Y zarzuelas, en colaboración con sus amigas. En varias ocasiones él va a plagiar novelas a autores franceses para poder comer. No se tenía que buscar alguna forma, ¿no? de trabajo. Conoce a Josefina Espín, el que fue su amor hasta que conoció a su hermana, la hermosa cantante de ópera Julia Espín, ¿no? Él a los 25 años de edad va a casarse con Carta Esteban Navarro, hija del médico que trataba la tuberculosis de Becker, ¿sí? Y van a tener 2 hijos, ¿no? Gustavo Adolfo y Jorge. Para que pueda salir adelante su familia, ¿sí? Becker va a empezar a escribir más, ¿no? Y va a trabajar como censor de novelas. Ya al final se va a separar de su esposa porque Casa le va a ser infiel, ¿no? Incluso tuvo un hijo con otro hombre. Ya después de esto, se va a Toledo con su hermano y poco después muere en Valeriano, ¿no? Murió Valeriano. Él se va a poner muy enfermo por su enfermedad y Casta va a ir a Toledo, ¿no? Para estar con él durante sus últimos días. Y muere el 22 de diciembre de 1870, ¿no? A la edad de 34 años de edad. Antes de morir, él pide a su amigo Ferran que quemase todas sus cartas y que publicase su obra y que cuidara a sus hijos, ¿no? Entonces él deja encargado de ellos. Él escribe rimas, leyendas, en las cuales rimas, por ejemplo, al principio, Becker va a escribir sus rimas en un manuscrito, ¿no? ¿Qué quiere decir? A mano escrita, a mano, al cual va a llamar el libro de los gorriones, y más tarde lo va a acabar llamando las rimas, ¿no? Los amigos del poeta en sí van a alterar por completo el orden en que aparecen las rimas, ¿no? En el libro de los gorriones y las van a enumerar en números romanos. En sí, las figuras literarias que se va a plasmar dentro de las rimas, ¿sí? Van a ser la anáfora, que es la exageración, el paralelismo, el hipérbato, ¿cierto? Van a dar a conocer algunas figuras literarias, ¿no? La sinceridad, la pureza, el desnudo interior de los personajes de esta época, se van a hablar en ello, ¿no? Van a ser aspectos que van a marcar las rimas, ¿no? Y van a ser a estos aspectos aquellos que van a conmover a los lectores, ¿no? ¿Sí? Y entonces, son hechos bastante trascendentales dentro de la época, ¿no? Y es una de las grandes manifestaciones. Las rimas de Becker en sí van a ser fijadas hasta hoy, son 76, y la mayoría de los poemas van a ser breves, ¿sí? De 1, 2 o 3 o 4 estrofas nada más, en la cual va a predominar los de 4 versos, ¿sí? Pero estos versos van a ser en decasílabos y heptasílabos, ¿no? Que van a estar combinados en asonancia alternante en los pares y pie quebrado. ¿Qué quiere decir? Son algunos aspectos internos de la forma en la cual escribía Becker, ¿no? Su temática en sí se va a dividir en 4 series. Primera serie con rimas del
1 al 11, donde su tema dominante es la poesía misma. De la segunda parte va a ser, su tema va a ser el amor. En la tercera, el desengaño y el sentimiento de dolor al final, ¿no? Que va a plasmar Gustavo Adolfo Bécquer. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer que nos da a conocer, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta rima? A ver. Chicos, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, María Vera. Muy buenos días. Buenos días. A ver. A ver, ¿me puedes ayudar tú con la lectura, por favor? ¿Cómo? ¿Quieres que de ese néctar delicioso no te amargue? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy y mucho y mañana. Y también la última no se ve. Ujú. Como un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio? Risas que se desmienten en los ojos. Llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Muy bien. Entonces, esta es una de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿No quieres que des el néctar delicioso? No te amargue la es, ¿no? Pues aspírale, acércate a tus labios y déjalo después. ¿Sí? Entonces son aspectos, si se dan cuenta, de desamor, ¿no? Que él nos plasma dentro de una de sus rimas. ¿Sí? Él en sí va a ser conocido por ello, ¿no? Luego tiene sus leyendas, en sí van a formar un grupo de 16 relatos que van a aparecer
por primera vez en la prensa, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer va a armonizar perfectamente en las leyendas la naturaleza de fantasía, ¿no? Con la fantasía, o sea, no se va a plasmar del todo completo, ¿no? Y se va a relatar en prosa poética y en lugares muy concretos de España, como Soria, como Toledo, y sus leyendas más conocidas van a ser el Rayo de la Luna, Maese Pérez, el Monte de las Ánimas, ¿no? Donde el Rayo de la Luna, por ejemplo, trata sobre un hombre que se enamora de una mujer, lo cual que no existe, ¿no? Que quiere ser una mujer imaginaria, que va a resultar ser el Rayo de la Luna. Y Maese Pérez es el organista, ¿no? Un organista que va después de muerto, se le va a poder ver tocar su órgano, ¿no? Y el Monte de las Ánimas. Otra de sus leyendas es Resumen de la Forca de Oro, que va a contar la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, ¿no? Un joven valiente y apuesto que va a ser capaz de dar todo por su amada novia, ¿no? Quien se va a llamar María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos a la que no le va a importar nada más que su bienestar. Un día en uno de sus tantos encuentros, Pedro se va a encontrar a su amada novia, eh, en lo cual María, llorando desconsoladamente, él ante tal situación se va a acercar a ella y le va a preguntar, ¿no? La razón de su incontrolable llanto, ¿no? El por qué, pero ella no le va a dar ni una respuesta y va a continuar llorando. Ya después de un rato de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella va a terminar por ceder y le va a contar el motivo de sus consuelos, ¿no? Y va a manifestarlo ante él, ¿no? Ella va a decidir entrar a la Catedral de Toledo, donde vio la forca de oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Entonces, dicha Virgen va a encontrarse dentro de la catedral y le va a decir que se había quedado impresionada ante el brillo de la forca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, va a estar consciente del inmenso amor que le tenía María y le va a decir que él era capaz de hacer todo lo que fuera con tal de agradarle, ¿no? Él era capaz de todo con tal de que ella estuviera contenta, ¿no? Y por robarle a su santa patrona, sin embargo, a ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía de robarle, ¿no? Claro está que esto va a traer serias consecuencias. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño resumen respecto a esta obra literaria. ¿Ya? Están observando mi pantalla, ¿verdad? Muy bien, a ver, ¿me confirman el audio, por favor, si se logra escuchar bien? Sí, profesor. De Oro, resumen y personajes. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes que ante el capricho de un joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez. Era la joven que por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de la Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar.
Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la ajorca de oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la ajorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la ajorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen y al estar frente a ella sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen. Y solamente de esa manera pudo arrebatarle la ajorca de oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la ajorca de oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la ajorca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la ajorca de oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la ajorca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció la historia? ¿Qué rescatan de la historia respecto al romanticismo? Está llena de subjetivismo, de irrealidades, de desamor, de amor, ¿de qué? ¿Qué podemos rescatar de dicha leyenda?
Flora Quispe. Flora. Bueno, a ver, chicos, recuerden para la siguiente clase, para poder registrar yo la asistencia de cada uno de ustedes, espero mucha más participación. Sin más que decirles y que no haya consultas, nos despedimos. Nos vemos en la siguiente clase.